Bienvenidos y bienvenidas a su estudio bíblico existencial, donde estamos compartiendo este Evangelio según San Mateo. Y vamos a comenzar orando, disponiéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine, nos conduzca para descubrir esos tesoros de tu Evangelio y podamos así encontrarnos con la persona de Jesús, de tal manera que encontremos la alegría, la vida que nos ofrece para que vivamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy vamos a mirar este capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos no cumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y ustedes por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Ahí ha anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Esta primera parte que hemos visto, 15, 1 al 9, y que está también en Marcos 7, 1 al 13, es un relato de una importancia pues grande. Primero, cuando comenzamos diciendo que se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, nos da esa sensación que donde quiera que Jesús iba, ahí andaban los fariseos y los escribas, buscando de pronto los errores que pudiera tener en caso, probándolo, etc. Pero en realidad es un recurso literario. Están poniendo en cada acto que recuerdan de Jesús y de la comunidad a los fariseos como antítesis, como lo contrario. Entonces dice: ¿cuál es el problema? ¿Por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Entonces estamos frente a una ley. Hay una ley judía que la explica de una vez. Dice: pues no se lavan las manos a la hora de comer. Es una ley de purificación que el mundo de Israel conoce bien, y es imposible que un judío dejara de hacerla, porque si comía con las manos impuras, hacía impuros los alimentos. Al comer los alimentos, ellos se vuelven sangre, donde habita la ruaj de Dios, el Espíritu. Por lo tanto, se hacían impuros también. De ahí la importancia y la preocupación de lavarse las manos. Entonces, la respuesta de Jesús fue: ¿y ustedes por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Aquí Jesús saca a colación dos cosas. Una es la tradición
y otra cosa es el mandato de Dios. Y esto lo hace Mateo, la escuela mateana, para que en cualquier momento que se leyera el texto se cayera en cuenta de estas dos diferencias. Hay una diferencia entre la tradición que se puede establecer como ley y el mandamiento de Dios. Entonces le dice, ¿por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Es que efectivamente esto lo dice el texto bíblico. Debe ser castigado con la muerte. Tanto Éxodo 21 como Levítico 29. El que deshonra a su padre debe morir. Entonces dice Jesús, ¿cómo ustedes ponderan una ley de hombres, una tradición humana, sobre el mandamiento de Dios, de honrar padre y madre? Y dice, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dicen a su padre o a su madre, lo que yo podría darles para ayudar sus vidas, yo lo he convertido en ofrenda. Y como lo convertí en ofrenda para el templo, ya no tengo que darle nada a ustedes. Supuestamente el pensamiento es, yo le doy la ofrenda a Dios, que es más grande que nuestros padres. Y es quedó bien. Y dice Jesús, pero es que eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto podríamos aplicarlo hoy. ¿Cuántas tradiciones tenemos nosotros en nuestra fe cristiana católica? Muchísimas tradiciones que vienen de los hombres, que vienen de alguien que inició un movimiento, que hizo una orden, que estableció una comunidad y ha puesto unas líneas que vienen de él o de ella. También hay mujeres que han fundado órdenes, etcétera, o incluso aquí mismo nosotros hay costumbres y hay lo que es el mandamiento de Dios. Voy a sacar a colación dos eventos. Uno fue hace varios años, que hace poco lo comentábamos con una persona, cuando en Santiago de Veraguas, antes, muy cerca de la fiesta de Atalaya, el obispo y el presbítero acordaron darle mantenimiento a la imagen del Cristo de Atalaya. Y en su lugar ponen otra imagen, un poco más grotesca, claro. Cuando la gente llega se da cuenta. Y ellos dicen, quieren su imagen. El obispo intenta explicarles, se enfurecen, lo rodean la casa y no lo dejan salir. Incluso dijeron improperios y cosas feas. Allí la tradición por una imagen de Cristo, donde todo el mundo va y hacen mandas, ha sido una creación humana, tanto la imagen como la tradición. Es una tradición humana. Mientras que el obispo y los que estaban dentro son personas, imagen y semejanza de Dios. La ley de Dios, el mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluso dice Jesús, ama a tu enemigo. Ahí hay un ejemplo de cómo seguimos una tradición y olvidamos el mandamiento de Dios. Y podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, encontramos tradición incluso dentro del aspecto litúrgico. Una persona se equivoca y en la liturgia, en la lectura, en cualquier cosa, y se le regaña, se le dice, se le humilla incluso delante de la comunidad, cuando lo que el Señor pide es que la amemos. Y cuando alguien se equivoca, la compasión, la misericordia. ¿Ven la diferencia? El mandamiento de Dios lo quitamos por seguir tradiciones humanas.
En las comunidades cristianas católicas muchas veces al que falla lo tratamos mal. Lo sacamos de aquí, usted no puede estar aquí, lo sacamos de acá, no puede estar acá, vaya para allá porque usted falló. Cuando alguien falla, ¿qué dice Jesús? Perdónalos 70 veces 7. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo tratarlo? Con ternura, con amor, con amabilidad, etc. Entonces uno puede hoy todavía estar siguiendo tradiciones humanas, olvidando el mandamiento de Dios. Y esto trae una consecuencia, porque Jesús va a decirles, así ustedes han anulado la palabra de Dios por la tradición o sus tradiciones. Han anulado la palabra de Dios por su tradición. Ejemplo, ¿qué pidió Jesús? Congréguense, reúnanse como comunidad. ¿Qué dice mucha gente? No es necesario ir a la comunidad, a la iglesia, pensando en el templo, para creer en Dios. Esa es una tradición humana. Lo que Jesús pidió fue: reúnanse, congréganse. ¿Por qué? Porque en la reunión es donde empezamos a ejercer la caridad. Es en la reunión con los hermanos donde aprendemos el camino del amor, donde aprendemos la misericordia, porque es fácil vivir el amor con los que van contigo bien, con los que no dicen nada. Vivir el amor con personas que hacen todo lo que tú dices. Lo interesante es vivir el amor, la sinodalidad, donde hay gente distinta y cada uno piensa de manera distinta, y hay que entender el pensamiento del otro y asumir que también el Espíritu Santo habla en el otro, que es lo que Dios dice. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y dice Jesús: bien habló, dice, de ustedes Isaías cuando dijo, dos cosas pone Jesús en 2 versículos, 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí Jesús también propone como, bueno, una cosa es labio. Labio significa con el lenguaje, con sus palabras. Este pueblo me honra con las palabras, cantan bonito, usan guitarra, usan tambores, usan órganos, usan muchas cosas, celebran la liturgia muy bonita hoy, pero lo triste es, o sería, que el corazón esté lejos de él. Celebrar unas liturgias hermosas, pero no amándonos como lo decía Pablo el domingo en la segunda lectura. Sean siempre humildes, sean siempre amables, sopórtense por amor unos a otros, llévense con amor, formen la comunidad en la unidad, la comunión en la unidad, y compréndanse. Eso es lo que Jesús mandó. Si nosotros no vivimos eso que Jesús mandó, que se sintetiza en el amor, y hacemos énfasis en otras cosas, entonces se repite hoy lo mismo con nosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que el corazón del pueblo no está en sintonía con el corazón de Dios. Y la segunda cosa que dice, en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Entonces, imagínense que el culto que nosotros llevamos sea en vano, que todo lo que hacemos es en vano, porque solo seguimos preceptos humanos y no vivimos lo elemental. ¿Qué es lo elemental en el culto cristiano? ¿Qué es fuerza dinámica? El amor. Es la moral cristiana fundamental, el amor. Entonces, echar ese amor a un lado
y tratarnos como sea en las comunidades y mirarnos feo y hablar del otro y jugar a la otra, es vivir un tipo de culto que simplemente es despreciable. Es un culto que no dice nada a Dios, porque el verdadero culto comienza con la vida hecha palabra y la palabra hecha vida. Eso es lo fuerte. Luego, después de esto, sigue lo que se llama la doctrina de lo puro y lo impuro, precisamente por esa pregunta de los fariseos y los escribas. Luego llamó a la gente y le dijo: escuchen y entiendan. Recuerden que ya el domingo decíamos que lo fundamental en la palabra es entender. Y en la semana, cuando hablamos del trigo, de la parábola de los granos del sembrador, también se enfatizaba que el que escucha la palabra y la entiende es el que da frutos. Entender es fundamental, entender la palabra. Entonces, escuchan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí lo contamina de verdad. Entonces, hay que detenerse en este versículo. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza contundente. Ante los signos de purificación, de lavarse las manos, de lavarse hasta el codo, etcétera, y otros signos, Jesús va a decir algo contundente. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, es una claridad impresionante. No es que comas algo, comiste puerco y eso te contaminó. No, pero es que el puerco hace daño. Es que depende. Depende de cuánto comas. Igual los huevos hacen daño y te comes 2 docenas cada día. Igual de pronto y comes arroz, un plato lleno todos los días. O sea, todo es medido, virtus in media. Entonces Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro, sino lo que sale de la boca del hombre. Y luego a explicar dice: entonces se acercaron los discípulos y le dicen: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Al tú decir que lo de afuera no contamina, estás desechando la tradición que pusieron en boca de Dios incluso en Levítico, la ley de lo impuro, de lo que no se debe comer. Y Jesús está diciendo, pues eso no es así. Fíjense, esto es fuerte. Jesús está diciendo, eso que escribió el Éxodo en parte, pero sobre todo lo que escribió el Levítico sobre la impureza de no comer, por ejemplo, crustáceos, camarones, esas cosas, ni puerco, dice, no es así, eso no es lo que hace impuro al hombre. Con razón, claro, se escandalizaron, porque vieron en Jesús a alguien que estaba atacando el Levítico, que es el libro del centro de la Torá. Para ellos es el más valioso, el Levítico, porque es la ley, la Torá, la parte más legal de la Torá. Entonces, fíjense, y le dicen que se han escandalizado al oír tu palabra. Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Miren esto, ¿quiénes eran esos que estaban diciendo esto? Fariseos y escribas, estudiosos de tanto la Tanaj en general como de la Torá, cumplidores religiosos a morir, eran fieles en el cumplimiento de las normativas religiosas.
Y Jesús le dice, cuando los discípulos le recriminan, que ellos, o le dicen que ellos están escandalizados por lo que ha dicho, dice, no le hagan caso, que son ciegos, guías de ciegos. Es como hoy decirle a un doctor en teología, a un doctor en Biblia, además sacerdote o obispo o pastor bien estudiado, siendo un doctor en Biblia, le diga, es un ciego. No ha entendido nada. O sea, es algo muy fuerte lo que está diciendo Jesús. Y miren, dice, y el problema es que un ciego, si guía a otro ciego, cae en el hoyo. ¿Qué está diciendo Jesús? La enseñanza farisaica de la cual él es heredero. Porque la familia de Jesús era familia farisea. No era saducea. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, la familia de Jesús, su origen era farisea. Pero él ya crecido, iluminado por Dios, ve que tienen muchos errores. Y lo que están haciendo es llevar a la gente al hoyo, a la equivocación, al error. Tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos la parábola, lo que le dijiste a ellos. Él dijo, ¿también ustedes están confundidos? Claro, esos discípulos de Jesús también eran fariseos, de origen fariseo. ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? Una cosa que te haga daño, no, pero va al excusado de todas maneras. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Hay que detenerse allí. Jesús dice, ustedes no se dan cuenta que lo que comas, sea lo que sea, pasará por el vientre y de ahí al excusado. Pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Esto también es de suma importancia. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrando algo. No hay pensamientos neutros. No los hay. No hay pensamientos, ay, que el pensamiento no pasa nada. Porque este pensamiento se vuelve sentimiento. Y el sentimiento se vuelve acción. Entonces, dice, lo que hay que vigilar, por lo tanto, es el corazón. Porque de allí salen, o sea, la mente, salen los pensamientos. Y va a decir, porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. ¿Ven? Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre, que no el comer sin lavarse las manos. Eso no contamina al hombre. Qué fuerte. Eso nosotros lo hemos leído muchas veces en la liturgia, pero no entendemos la fuerza que tiene esto. Sería como decirle a alguien, mira, el problema no es que celebres o no el Viernes Santo, que vayas a la liturgia o no, o que vayas a la Eucaristía, no, que alguien dijera eso. Lo importante es que ames. Alguien dice eso hoy y se le saca de la iglesia, ¿eh? Se le saca de la iglesia. Sin embargo, algo similar, en otro contexto, pero similar, lo dice Jesús. O sea, por eso es que a Jesús le tenían tanta rabia. Pues estaba diciendo cosas que tocaban la sensibilidad tradicional y legal de Israel. Pero que él decía, yo estoy seguro que están mal, están ciegos, porque lo correcto es que ustedes se den cuenta que nada que entra te hace impuro, sino es lo que sale del corazón, por la boca. ¿Sí? Entonces señala todos los elementos más fuertes en la convivencia humana y que rompen el amor. Porque fíjense, cuando tiene malas intenciones,
ya estás mal. Ya no hay amor. Ya a quien guíes, lo guías al goyo. Si entras, dice, por los asesinatos, ni decirlo, eso lo sabemos. Si entramos por los adulterios, igual. Porque en la comunidad, el adulterio es meterse entre un hombre y una mujer, robarle la propiedad. Aquel momento era la propiedad. Y por lo tanto entrar en una dinámica de lucha, de confrontación, de guerra, que puede llevar a la muerte. Y así todo lo demás. ¿Por qué habla de la porneia también, como la fornicación? Porque es el sexo sin amor. Cuando el sexo fue hecho para el amor, para expresar amor y expresar vida. ¿Por qué razón las injurias? Porque injuriar, enjuiciar, es desamor. Los robos, falsos testimonios, es desamor. Y todo sale, dice, del corazón del hombre. Aquí se hace un alto y hace un cambio, que paralelo de Marcos 7, 24 al 30. Dice, saliendo de allí, deja la escena, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón, que es una región de paganos, no es una región que en ese momento perteneciera a Judea. Dice, en esto, una mujer cananea, pagana, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Hasta allí, uno puede leerlo muy rápidamente y no ver nada. Sin embargo, estando, dice, en territorio pagano, Tiro y Sidón, hay una mujer cananea, es decir, que era de origen de Canaán, cananea, que da un grito particular: ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. O sea, esto quiere decir que esta mujer lo conocía, o al menos había oído hablar de él. Porque recuerden que el decir Señor, Kyrios, en los evangelios, aunque lo veamos en muchos textos, en la vida real de las comunidades cristianas, solo se le dijo a Jesús cuando resucitó. Nunca antes de haber resucitado, a Jesús se le dijo Señor. ¿Por qué? Porque Señor solamente estaba en el mundo, en el lenguaje griego, Kyrios, estaba destinado a Dios, el único Señor. Y a Jesús se le dice Señor cuando resucita, después de resucitar, cuando dice toda rodilla se doblará ante él y reconocerá que es Señor. Entonces están poniendo en el texto evangélico una palabra que solo se decía cuando Jesús ya había muerto y resucitado, y se pone como que ya en vida se le decía. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los evangelios son una amalgama entre el Jesús histórico que caminó por Jerusalén y demás, el Jesús que caminó, y el Jesús de la fe, el pascual, el que experimentaron las comunidades después de la resurrección. Esas dos experiencias se funden al relatar los evangelios. Es decir, ¿por qué lo hacen? Para decir que aunque no se sabía, ya en el Jesús terrestre, humano, el Hijo del Hombre, ya estaba en el Dios. Ya Él es Dios. Y por eso ponen así, Kyrios. Y sobre todo en esta mujer que de alguna manera le conoce. Y decir Kyrios es decir, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Por eso Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino. Porque no basta decir Señor, Señor, sino de verdad abandonarse al Señor, creerle al Señor y seguir al Señor en lo que Él nos dice. ¿Qué significa eso? No seguir tradiciones humanas, sino las tradiciones, la ley, el mandamiento de Dios.
En otro aspecto, para de pronto mirar, cuentan que en una tradición, que yo lo dije algún día, Nasruddin, el sacerdote, estaba haciendo el culto de la tarde, y en eso que estaban orando llegó un gato negro maullando. Entonces el Nasruddin agarró el gato y lo amarró en una esquina allá. Al día siguiente, ya cuando terminó el culto, lo cerró, lo soltó, pero al día siguiente volvió otra vez el gato a la hora del culto. Entonces lo llevó y lo amarró. A los días se encariñó con el gato y lo tenía amarrado. Le daba de comida, le daba alimento, pues, y se encariñó. A los años se le murió el gato, y como estaba encariñado, consiguió otro gato negro. Igual, allí lo puso, lo amarró. Pasó el tiempo y Nasruddin murió. Y los sucesores de Nasruddin dijeron: Nasruddin ha muerto y toda su enseñanza se puede perder, vamos a escribirla para que quede de constancia de cómo se celebra el culto a Dios. Y entonces, entre los parágrafos que pusieron, dice: para que el culto a Dios sea efectivo, debe haber un gato negro amarrado en la esquina del templo. Eso pasa en nosotros, ya ha pasado muchas veces. O sea, una tradición que fue entrando, se queda como una ley. Eso es lo que Jesús está enseñando que no debe ser. Ahora, esta mujer cananea le ha venido a decir, y le dice ella a él: mi hija está malamente endemoniada. Ojo con lo que dice. Pero él no le respondió una palabra. Jódese, esta madre estaba rogando por su hija endemoniada, malamente endemoniada, es decir, tenía una afección que no comprendían y la tenía muy mal, muy mal. Y Jesús no le dijo una palabra. Miren, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque pareciera que fuera como indolente, ¿no? La mujer viene a él y él pasa de largo, no le dijo nada. Entonces dice: sus discípulos, acercándose, le rogaban: despídela, que viene gritando detrás de nosotros. No solo se lo dijo, sino que se fue detrás de ellos. Miren, los discípulos, que dijo: despídela. Los discípulos allí en este texto están de acuerdo con Jesús. Esta es una pagana, hay que despedirla. ¿Por qué? Porque para los judíos los paganos son los perros. Un pagano no merece a Dios porque lo desconoce. Un pagano merece morir. Eso que hoy dice el Islam, eso lo decían los judíos también. Y un momento también la iglesia lo dijo: el que no es católico merece morir. Claro, que no es católico cristiano merece morir. Por eso todo el tema de matar a los moros, al Islam, porque ellos merecían morir. O sea que la mayoría de las religiones en su evolución pueden pasar por allí, por esa idea. Solo nosotros y más nadie. Y entonces, como los hebreos miraban hacia los paganos, Jesús asume la actitud de un rabino hebreo. Y los discípulos lo secundan: pues, despídala, que se vaya, ¿no? Entonces, fíjense, dice el texto: respondió él. Entonces habló Jesús. En un primer momento actúa como un hebreo cualquiera, un maestro, un rabí. Ahora ni le habla en aquel momento, y seguro que pasó de largo, ni la tocó, porque actuó como un hebreo. Y los discípulos se enfilaron con él, un perro. Ahora dicen: despídela. Jesús dijo: no, he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús dice eso, está diciendo que Él solo está por los judíos, como cualquier maestro judío. Yo creo que en algunos
texto tal vez diga que los discípulos le dijeron que la curara, o que la ayudara. Es una interpretación distinta a esta. Y Jesús dice, no, porque yo he sido enviado solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él. Miren el movimiento, está detrás de él, como discípulo, detrás de los discípulos. Se apresura y se pone delante de él. Y le dijo, Señor, socórreme. Él le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Alguna Biblia pondrán perritos para suavizar el nombre. En realidad, el texto griego dice perros. Perros son los paganos. No está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Y miren lo que dice ella. Sí, Señor, repuso. Pero también los perritos, ponen allí, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que está diciendo ella es que para ella, para su hija, su familia, Jesús es el amo. Es decir, lo reconoce como Señor absoluto, en quien cree absolutamente. Y miren, entonces Jesús le respondió, mujer. Ya no dice que es perro o perra, no, o perrito, como dice aquí el texto. Le dice mujer. ¿A quién llamó Jesús mujer? A María, su madre, porque es en un tono de dignidad. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Este texto hay que analizarlo más todavía. ¿Por qué razón? Miren, dice algo que no dice de los fariseos, que no dice de los escribas, no dice de los sacerdotes, sino de una mujer pagana. Mujer, qué grande es tu fe. Y lo siguiente, que te suceda como deseas. Porque esto siempre está pasando. A nosotros siempre nos está sucediendo como deseamos. Siempre. Si elegimos al Espíritu Santo diariamente, elijo al Espíritu y me identifico con el Espíritu, sucederá como deseo, según el Espíritu. Si elijo por el mundo, porque deseo cosas del mundo, sucederá como deseo. Ejemplo, es que yo deseo casarme. ¿Y por qué lo deseas? ¿Cuál es el motivo del deseo? Profundo. No, yo amo a Dios, pero yo deseo la paz de Dios, pero en el fondo, uno dice eso, pero en el fondo desea otra cosa. Yo lo que deseo es que Dios me ayude para conseguir lo que yo deseo de verdad. Entonces mi vida anda arrastrada, siempre. Anda mal. Por eso hay que cuidar y sobre todo descubrir qué es lo que deseo. Cada mañana deberíamos preguntar, ¿qué deseo hoy realmente? Porque se va a hacer lo que deseo. Porque esa es la fuerza del Hijo de Dios. Que se haga lo que deseas. Y de aquel momento se dio una vez. ¿Sí? Luego hay un cambio aquí, dice, de numerosas curaciones. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos,
mudos y otros muchos, los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver los muchos que hablaban. Los lisiados quedaban curados, los cojos caminan y los ciegos ven, y glorificaron al Dios de Israel. Porque esto es una cita del Antiguo Testamento. El Mesías haría que los ciegos vean, los cojos anden. Y viene una cita más atrás: no le tengas miedo a esos ciegos y cojos, que dice Dios, al pueblo contrario. Entonces Jesús al decir esto es que este es el Mesías, está realizando las obras del Mesías. Y entonces viene un momento que es la segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a los discípulos. Bueno, antes de seguir aquí es importante ver cómo Jesús se centra en la persona humana. No olvidar eso. Para Jesús, la persona humana, después de Dios, o mejor dicho, junto a Dios, la persona humana es lo más importante. El hambre, la enfermedad, la pobreza, el dolor, sus relaciones, es lo más importante. Fíjense, él nunca está marcando que lo más importante es que vayan a Jerusalén y allá hagan un culto y den un animal para que lo maten. Nunca. En toda su acción no está llevando gente a hacer lo que todo el mundo hace, sino a sentarse en el bien de la persona humana, en su dignidad. Por eso dice en el texto: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Le dicen los discípulos: ¿cómo conseguiremos en el desierto pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Le dice Jesús: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7 y un poco de pescadillos. Ya no son 5 del domingo, sino son 7, más unos panes. Mandó a que la gente se acomodase en el suelo. Fíjense que aquí es diferente, no hay hierba como el del domingo, sino que es en el suelo, porque es otra versión. Tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió e iba dándoselo a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobraron y recogieron 7 canastos llenos. Y lo que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, es una narración distinta, por eso le llama segunda. Ahora no son 5,000 sino 4,000. No son 5 panes sino 7. Y no se sabe cuántos pescados son peces, porque son unos pececillos. Lo interesante es que alguien pone los panes, alguien pone los pececillos, y Jesús da gracias, que alude a la Eucaristía. Y donde parece que hace falta y no hay, y hay miedo de compartir, Jesús enseña que cuando compartimos con el corazón, siempre alcanza y siempre sobra. Siempre. Entonces, por ejemplo, cuando habla de los panes, 7 panes, 7 es el número perfecto, el número de Dios, el número divino, y pan es vida. Por lo cual podríamos decir la vida divina. Es un avance en la visión del ser humano, la vida divina. Y no dice el número de peces, dice peces cristianos, que es el símbolo de los cristianos. El pez, Ichthys, Jesús, Christos, Zeus, Huius, Soter. Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. La primera regla de fe. Entonces está diciendo es, lo que se dio fue lo cristiano de una vida divina, o la vida divina del cristiano. Eso es lo que se da. Y cuando se da la vida divina del cristiano,
se multiplica hasta el punto de que sobra. No es solo cuestión de panes, también cuando los panes físicos se dan, con el corazón se multiplican. Pero sobre todo cuando la vida se da, esa vida divina que tenemos junto a Cristo, se da, esa vida cristiana divina, y uno piensa que se va a perder porque pierdo el tiempo, porque me canso, entonces se multiplica, dice, y se recoge plenitud. 7 canastos. Miren, 7 canastos. Y después dice de esto, despidió a la muchedumbre, que eran 4,000 sin contar la mujer y el hombre. Si nosotros hoy hacemos un encuentro con 4,000 hombres y sus mujeres, sin contarlas, y también sus hijos e hijas, por lo menos serían 10,000 personas, que es la cantidad, 10,800 y pico, de las personas que viven en catedral nada más. Me dice juntar tal cantidad de personas. Es una simbología, no es una cantidad. ¿Por qué? Porque 7 es el número plenitud y 1,000 significa muchedumbre. 4 es el número de los 4 puntos cardinales. El 4 significa el número de la tierra. Tiene 4 puntos cardinales. Y 1,000 es muchedumbre. Una muchedumbre venida de todos lados. Eso le significa 4,000. Una muchedumbre venida de todos lados. Entonces les da alimento, se alimenta y luego las despide. Dice, subió a la barca y se fue al territorio de Magadán. Al territorio de Magadán. Allí termina el texto. Se va. ¿A qué se fue? Veremos después que se va a orar, como siempre, a ese encuentro con Dios. Hay como esos vasos comunicantes. Él se encuentra con Dios y eso lo lanza a encontrarse con los hermanos. Se encuentra con los hermanos y eso lo lanza a encontrarse con Dios en una misma unidad. No porque los vea separados, sino porque sabe que son uno con Él, pero ellos no lo ven. Él sí lo sabe, ellos no. Entonces ese caminar, ese buscar de Dios, la iluminación continua para poder actuar con los hermanos como actúa Dios, desde el corazón de Dios. Bien, entonces cerramos aquí y dar oportunidad para las preguntas, ideas, etcétera. Llegué un poquito tarde, pero llegué en el momento que usted estaba explicando esto, que no hay pensamiento neutro y que el pensamiento te lleva a un sentimiento y que el sentimiento te lleva a un comportamiento, una acción. Eso es un proceso que para un cristiano es demasiado importante aprenderlo, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a juzgar y a ver lo negativo, pues, o verlo desde el punto de vista de nosotros. Y entonces eso es como un proceso. Para mí es un proceso, ¿no? Va primero esto y esto. O sea, tomar en cuenta o hacerse consciente de que si yo siento esto o yo estoy pensando algo y eso me va a provocar que se me acelere el ritmo cardíaco, que me ponga angustiada, ¿verdad? Y eso me puede llevar a que yo le grite a una persona. Entonces, esto me asevera que sí hay una forma de uno mejorar como persona cada día y que tiene que ser un cada día porque no hay. Entonces creo que es fundamental esto para incluso hacer un taller y profundizar, Padre, porque es que estas enseñanzas son demasiado ricas, pero hay que también como sacarlas y decir, mira, cómo pudiéramos hacer. Yo he practicado bastante esto porque yo tenía un carácter muy fuerte y yo me ponía molesta con nada.
Y me decían algo y yo reaccionaba mucho. De hecho, usted que me ha confesado, a veces le he dicho alguna cosa, usted me dice, no, pero ama. No, pero ama. Yo es que, ¿cómo entiendo eso? Y lo he ido entendiendo, y es un poco con esto, ¿verdad? Entonces quería comentar eso. Y otra cosita, que esta parte de la mujer también para mí es como muy básico, de la mujer que él le dice, yo no le doy comida a los perros. Es como que en el proceso ese que nosotros llevamos, en ese caminar, cuando yo todavía no conocía ese amor de Dios tan grandote, ¿verdad? Y nos sentíamos quizás como esa mujer, ¿verdad? Pero ¿qué cambia el asunto? El que yo crea que Él es mi Señor, ¿no? Entonces eso cambia. Entonces eso es muy profundo también, que pienso que podemos sacar cosas y después profundizar en esta comunidad, porque sí, llegará un momento en que estas enseñanzas se pueden volver prácticas. Yo estoy aquí pensando de qué manera se pueden hacer talleres y cosas para que uno las internalice mejor. Algo importante al respecto, la primera vez que me puso a pensar eso de los pensamientos, no fue en el ámbito religioso, fue a leer un artículo de Ralph Waldo Emerson. Y en ese artículo él decía, todo sentimiento le antecede un pensamiento. Eso me hizo, y luego lo encontré en Jesús. Claro, por eso no juzgues al otro. Cuando juzgas, ya hay un sentimiento y un pensamiento que se ha hecho, porque ha habido una percepción y una interpretación. Y también he mandado a mucha gente a buscar a Jean-Pierre Garnier, un francés que ganó el premio Nobel por su estudio sobre la influencia del pensamiento en la vida. Jean-Pierre Garnier, cómo mis pensamientos influyen. Y él decía, yo pienso matar en una rabia a mi suegra y luego no lo hago, pero de pronto en Japón un japonés mata a su suegra, porque yo lancé un pensamiento que alguien en el mundo lo atrapa y lo hace realidad. La guerra, todo lo demás, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado en lo que pienso, en lo que siento, en lo que deseo. Importante. Padre, en ese sentido, pues podemos quizás, si no lo analizamos bien, no nos damos cuenta que nuestras acciones, nuestros pensamientos actualmente, por ejemplo acá, pueden estar influyendo en la guerra en el Medio Oriente, en la situación que hay en otros países, ¿verdad? Entonces, si realmente no lo hacemos por instrucción, de repente a veces hacerlo por saber el daño que podemos estar haciendo o el bien que podemos hacer con un pensamiento bueno de amor, de inocencia, de no juicio. Porque en ese sentido, también usted ha mencionado en otras ocasiones la parte de ver la inocencia, ver la verdad, no saber el por qué. Y creo que el martes pasado o en una de las Eucaristías usted mencionaba recientemente de que si yo tuviera las mismas experiencias de esa persona que quizás juzgo, haría lo mismo. O sea, porque es por la falta de luz que en algún momento dado tenemos que actuamos de manera ya sea equivocada, ¿no? O por la presencia, dejar que la luz, no porque nos quiten la luz, sino porque nosotros mismos no hemos dejado, como quien dice, a la luz actuar. Entonces, pero que es, diría yo que es un proceso de revelación, pues porque si vemos allí Jesús, en la parte que Jesús, dijo en una parte que bueno, yo he venido por los judíos, no por los perros,
pero viene ese proceso también de velar y orar, y que viene entonces dándose también en él una revelación. No sé si estoy equivocada, porque en aquel momento él sentía que él venía por los judíos, y que quizás es lo que nos puede sentir pasar a nosotros en un momento dado. Bueno, a mí me interesa mi comunidad, mi gente, y los demás, que bueno, que vean a ver cómo resuelven. Es decir, hay una evolución en la comprensión de la divinidad en el ser humano. Primero uno puede pensar, y de hecho a nosotros nos pasó, solo los católicos van al cielo, todos los demás al infierno. Francisco ahora ha iluminado mucho al decir, no, es que Dios está en toda la gente. Ya el Vaticano II había hablado de las semillas del verbo. En otras religiones, Dios siempre está en todos. Entonces, la misma comprensión, porque a Jesús de chiquito lo enseñaron que con los perros no se trataba. O sea, él recibió una enseñanza hebrea de que los perros por un lado y los cerdos, los samaritanos, nada que ver. Pero en el encuentro con el Padre, es decir, creciendo ante Dios y los hombres, él descubre la verdad. Descubre la verdad. Y ese mismo camino es el que tenemos que hacer nosotros. Porque a veces pareciera que como Jesús fue Jesús, él pudo hacerlo. No, Jesús hizo verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. Y dice el texto, menos en el pecado, o sea, menos en el error, en el desamor. Pero tuvo que hacer todos los procesos que hacemos nosotros. Entonces, él lo hace, lo enseña para que nosotros entremos en ese proceso. Bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Fíjese que escuchando todo lo que han comentado aquí, que son aportes muy valiosos, volvemos al punto de la elección. Pero la elección tiene que ver mucho con manipulación hasta un punto. Si usted ve, pongo un ejemplo, hay muchos ejemplos. Si usted ve en los medios de comunicación, póngase, no importa si es televisivo, de 10 noticias que ponen, 9 son malas. Y eso no es de hoy. A los que les gusta leer un poquito más allá de los detalles, eso se estudió, esos fueron experimentos sociales de la CIA en Estados Unidos, en donde sometían a las masas a situaciones de pánico y miedo, y lo que se veía es que cuando uno tiene miedo, uno es sumiso. Eso es lo primero que uno ve. Lo segundo es que si hay 9 noticias negativas consecutivas o 9 informaciones negativas que caen en la mente humana, la 10ª puede ser la mejor del mundo, pero la gente se acuerda de las 9 anteriores. Entonces, hasta cierto punto, quizás con la coyuntura de lo que hemos hablado aquí, hay cierto como te incrustan como un chip de información, y eso te dificulta la decisión adecuada entre el bien y el mal hasta cierto punto. Y además hay mucha desinformación hasta cierto punto, y es lo que uno ve. Entonces, si la gente no tiene ese discernimiento, el conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo feo, estamos como en un ciclo vicioso que no salimos. Y usted lo ve todos los días. Y la gente siempre se acuerda de lo malo, nunca se acuerda de lo bueno. Por esa definición en un momento dado. ¿Ves? Muy bien, dice la ética cristiana que todos los seres humanos llevamos en el interior, en el corazón, una ley de Dios que nos hace buscar el bien y desechar el mal. Es decir, en nosotros, nuestro ser mismo, al ser parte de Dios, porque es el mismo Espíritu de Jesús, tiene esa conciencia de la bondad, del bien. Eso por una parte. Por otro lado, Dios ha revelado el camino de la verdad, que es uno solo, el camino de la verdad que hace libres. Entonces, aquí es donde viene, por así decirlo,
los programas del mundo. Si nosotros tenemos como un chip, es un super chip, nosotros, entonces hay unos programas corriendo en el mundo que lo que buscan es que nosotros no descubramos quiénes somos de verdad. Porque si descubrimos quiénes somos de verdad, no hay sumisión, no hay dominio, hay libertad. La libertad de los hijos de Dios. Mientras que si nos regulan con un programa que a veces incluso ese programa se mete en lo religioso y desde lo religioso te quiere controlar. ¿Cómo te controla? Con el miedo. Si tú dejas de ir a la comunidad, algo te va a pasar malo. Y te meten eso una y otra vez. Y te pone ejemplo, una persona dejó la comunidad y se le murió el hijo. Y se le quemó la casa. Claro, ya la persona dice, yo no dejo, es que no puedo, estoy aculillado aquí, no puedo vivir lejos de esto porque me muero. Es el miedo, el control viene del miedo. Por eso en el mundo, en este mundo espacio-tiempo, la fuerza vital es el miedo. Y desde el miedo el control. Mientras que desde el espíritu la fuerza vital es el amor. Y lo que viene de ella es la libertad. Entonces, eso has dicho es muy importante. ¿Cómo hacer hoy para desprogramar la mente? Para eso está el Evangelio. Cuando tú lees el Evangelio, vas entrando en él y él va entrando en ti, te desprograma. Y saca ese programa de tu vida. Y ahora sí entiendo, ahora soy feliz. Y algo importante, cuando yo actúo desde el espíritu, uno se da cuenta. Uno siente la paz al actuar así. Y cuando uno actúa desde el programa del mundo, desde el ego, desde la carne, como quisiéramos llamarlo, uno siente la no paz, la ira, la rabia, la envidia, uno la siente. Eso se siente. Hay que estar entonces atentos a lo que sentimos, atento a lo que deseamos, porque el deseo es un sentir. Y por lo tanto atento a lo primero, a lo que pensamos. Por eso Jesús dice, velen y oren para no caer en la tentación. Claro, lo que sale del corazón, entonces atento, porque es lo que sale, es mi pensamiento. Y hay gente que dice, no, pero yo no he hecho nunca malo, yo tengo malos pensamientos, pero no hago nada malo. Es más, ni los digo. Sí, pero al tenerlos, los estás entregando al mundo. Entonces, por eso los buenos pensamientos y sentimientos. Sí, una de las cosas que a mí me llama la atención a lo largo de mi vida, ¿verdad? Desde que empecé a tener como uso de razón y estudiar la palabra y eso, ha sido el hecho de ese versículo, ¿verdad? De que lo que sale de la boca de uno, y he aprendido, ¿verdad? Que la palabra podemos pues ayudar a una persona grandemente que nos escucha o podemos dañarla también profundamente. En mi caso muy específico, que colaboro mucho con adolescentes, pues muchas veces no es sencillo. Para mí, como cualquier ser humano, puede ser difícil porque tengo mi vida personal, tengo situaciones, ¿verdad? Y algunas veces puede ser que cuando venga los domingos no venga del mejor humor, pero siempre le pido mucha ayuda a Dios y sé que siempre responde mis oraciones, porque hasta este momento he podido salir adelante con la ayuda de Él, no con lo mío, ¿verdad? Porque de verdad algunas veces los adolescentes pueden ser, aparte de bulliciosos, encantadores, también un poco latosos, traviesos y tener como una vida muy difícil algunos, ¿verdad? Entonces sí he aprendido eso cada vez más, que lo que yo diga va a tener mucha importancia en la vida de ellos. Entonces trato de decir cosas que de verdad, basadas en la palabra de Dios, que puedan ser de gran ayuda para ellos en su vida, porque es una necesidad pues para ellos y para todos los que estamos en el grupo, y para mí también, porque aprendo de ellos.
Hay un libro muy interesante que expresa y dice: todos cada día estamos ejerciendo magia negra o magia blanca con nuestras palabras. Tú le dices a un niño: tú no sirves, y ese niño se lo creyó y lo marcaste para siempre. Tú le dices al esposo o a la esposa: eres una gorda, eres un gordo, no sé qué. Los estás traumando. Tenemos magia blanca o magia negra en las palabras. Dice ese texto: todo lo que decimos o lleva amor o lleva miedo. Es decir, o lleva amor o lleva desamor. Por eso el sabio calla y piensa qué va a decir. Si lo va a decir desde el amor o desde el miedo. Y cuando es desde el amor, es amor, compasión. Cuando es desde el miedo, ira, pelea, odio, resentimiento, juicio, condena, etc. Bien, entonces vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por este Evangelio de San Mateo. Gracias por iluminarnos y por llevarnos a entender que tú quieres todo lo bueno para nosotros y que por lo tanto escucharte a ti, creerte a ti, Jesús, es el camino seguro para encontrarnos con el Padre. Es el camino seguro para vivir según el Espíritu. Que todo lo que hoy aprendimos lo acojamos y lo hagamos vida en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues le esperamos el próximo martes a la misma hora. Y recuerden que Dios les bendice abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan buena noche.